una charla técnica de la Hermandad de Bomberos, esta vez transmitiendo en vivo junto a Shan Raffel desde Croacia. Va a ser todo un desafío para nosotros estar conectados con él, un referente a nivel internacional, un referente de la especialidad de incendio estructural. Estuvimos la semana pasada conectados con Szymon desde Polonia, hoy vamos a estar conectados desde Croacia con Shan Raffel. Quiero agradecer la colaboración de CFBT Roy, que hoy nos va a estar colaborando desde Croacia. La verdad que para nosotros va a ser una enorme alegría. Quiero comentarles un poco sobre quién es Shan Raffel. Shan Raffel se desempeñó como bombero de carrera en Brisbane, Australia, entre mayo de 1983 y julio del 2021. En 2009 recibió una beca Churchill para investigar planificación, preparación y respuesta a emergencias en túneles. Cuenta con una amplia experiencia en capacitación que se extiende a 27 países. Su programa internacional de instructores de CFBT, comportamiento de incendios compartimentados, obtuvo acreditación internacional a través del proceso de reconocimiento de la institución de ingenieros de incendios en 2018. Se ha centrado en la consultoría de ingeniería contra incendios y el desarrollo de instructores de extinción de incendios a través de sus cursos reconocidos en todo el mundo. Y la charla técnica que John va a llevar adelante hoy trata un poco, y dice él, ¿no?, que desde que comenzó su carrera en extinción de incendios en 1983 ha sido testigo de cambios masivos en la tecnología y el conocimiento científico. Algunos de los cambios más críticos son los avances en equipo de protección personal, pequeñas radios portátiles, cámaras termográficas, cilindros livianos e investigaciones científicas sobre el comportamiento y las tácticas del fuego. Una de sus frustraciones ha sido la lenta adaptación de la tecnología y el conocimiento emergentes a la capacitación y los procedimientos operativos. En esta presentación discutirá algunas de las barreras que nos frenan. Así que sin más, le vamos a dar paso primero a Roy y a Shan para que puedan comenzar lo antes posible con su presentación. Roy, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal, Tito? Acá te escucho perfecto. Shan, cuando quieran, podemos comenzar la presentación si ustedes quieren. Entonces, la activa la voz, entonces, que ya la tenés ahí. We are ready to start, Shan. Presentation is being shared. I see your screen now. All right. So, buenas tardes, amigos. I'm not going to translate that. That's good. That was good. Was so good? Was that good? Fantastic. Okay, we're off to a great start. So the first thing I want to say is a massive thank you to our brothers from the Spanish-speaking Brotherhood of Firefighters. And I also want to say a massive thank you to my good friend and colleague, Roy, for giving us this possibility to share knowledge together. Muchísimas gracias a la hermandad por tenerme aquí hoy presente, y un placer estar enfrente de todos la gente de habla hispana, colegas internacionales en el mundo, y también una gracias a Roy por haberlo incentivado a que haga esta charla aquí bajo el anfitrión de la hermandad. So really looking forward next week to working with Roy and doing my first CFBT International Level 1 course with the Spanish translation. We've got 4 colleagues from Spain, so I'm actually quite excited about this opportunity. Estoy muy ansioso de correr el curso la semana que viene. Comienza el domingo, el curso de CFBT a nivel instructores, nivel 1. En conjunto con Roy, y vamos a tener a 4 participantes de España. Vamos a tener una traducción en vivo, o sea, simultánea durante el curso, y muchas expectativas para ese curso. And I realized that the Spanish language is one of the most populous languages in the world. It's spoken in so many countries, and I just welcome the opportunity to
reach out to my colleagues in the Spanish-speaking part of the world. Y quizás me he dado cuenta de que español es un idioma muy popular. Hoy en día se elige en muchos lugares como un idioma para aprender y como segundo idioma, con mucha gente que habla español en todo el mundo. Y bueno, un placer nuevamente poder compartir el conocimiento para el mundo hispanohablante. So just a little bit about where I come from, the land down under. You can see that when we put Australia across the USA, it's almost as big as the USA. Un poquito de donde provengo yo, que es en Australia. Y si uno compara los tamaños más o menos, se puede ver que Australia es casi el tamaño de Estados Unidos, un país bastante grande. So it's the largest island in the world, the smallest continent in the world, and the 6th largest country. Entonces es la isla más grande del mundo, el continente más chico del mundo y el sexto país más grande del mundo. We've got around about 60,000 kilometres of coastline, and the highest recorded temperature officially was 50.7 degrees Celsius, and the lowest was minus 23 degrees Celsius. So how many kilometers? I'm sorry, I didn't catch that. So we've got about 60,000 kilometres of coastline. Entonces tenemos 60,000 kilómetros de costa y una temperatura de la más alta ha sido medida a 60 grados. And the lowest was the lowest temperature again? Minus 23. Y la más baja ha sido de menos 23. Celsius, of course. Okay, so I come from a state called Queensland, and Queensland it's a big piece of land. Yo vengo del estado de Queensland, que es un estado bastante grande. It's around about 1.7 million square kilometres, which is 5 times the size of Japan, 7 times the size of Great Britain, and 2.5 times the size of Texas. Que tiene 1.700.000 kilómetros cuadrados, que equivale a 5 veces el tamaño de Japón, 7 veces el tamaño del Reino Unido, Gran Bretaña, perdón, y 2,5 veces el tamaño de Texas. So we've got about 7,000 kilometers of coastline with beautiful beaches and coral reefs, etc. Entonces, aproximadamente 7.000 kilómetros de costa y una población de 6 millones de personas en el estado de Queensland. So I live in the southern part of Queensland in a city called Brisbane, and if I travel to one of the most northerly cities, it's 1,600 kilometers away from where I live. Yo vivo en la parte sur de Queensland, que es en la ciudad, cerca de la ciudad, o en la ciudad de Brisbane, pero si viajar a otra de las ciudades más modestas del norte son aproximadamente 1,000 kilómetros de distancia. And so if I want to travel from Cairns to the very tip of Queensland, it's another 1,000 kilometers on dirt roads and river crossings. Y si quisiera ir de esa ciudad al punto más norte del estado de Queensland, son otros 1,000 kilómetros, todo en caminos de tierra y con muchos cruces de ríos. So where I live, it's a subtropical climate. But if I go up to Cairns in the northern part of the state, it's tropical. So we have a very wide range of demographics. Y donde yo vivo es un clima subtropical, pero si uno va al norte, ¿no es cierto? Entonces ya entra en un clima tropical, y lo cual implica que en el estado de Queensland hay una gran variedad de lo que es la naturaleza y el clima y la variación que hay en el estado. But you know, in this massive area, there's only 6 million people because unfortunately, most of the inland part of Australia is desert.
Pero en toda esa tremenda areal de 1.700.000 kilómetros cuadrados, solamente 6 millones de personas, lo cual significa que la mayoría de lo que es el estado, y también Australia, son lugares desolados donde no hay nadie, ¿no es cierto? La gente está concentrada en los centros urbanos. So I served for 38 years as a career firefighter in Queensland. Yo he trabajado como bombero, en el servicio de bomberos 38 años en el estado de Queensland. Something interesting is that it's the third largest fire service in the world by area. Y algo interesante quizás es que es el tercer cuerpo de bomberos más grande en el mundo por área. So these figures are old, but around about 2,500 permanent firefighters, about 2,300 auxiliary retained firefighters. So 200,000 full-timers? Or... So I think it's about 2,500 full-time. Entonces hay aproximadamente 3.500 bomberos profesionales y aproximadamente 2.000 bomberos. La palabra no es voluntario, es retenido o de medio tiempo, como le decimos en Suecia. So we have about 250 urban fire and rescue stations covering Queensland. 350, did you say? About 250. Yeah. Tenemos aproximadamente 250 estaciones de bomberos en el estado. So, and then supporting the more isolated areas in the bushland, we have over 1,400 rural fire brigades that occupy about 470 stations. Y haciendo el soporte en la parte rural hay aproximadamente 1.400 estaciones de brigadas de bomberos con aproximadamente 468 estaciones. And we have some very extreme weather. So in summer, a good percentage of the state is on fire, or we have floods and it's underwater. Tenemos un clima o un tiempo bastante diverso, bastante extremo. En el verano, por ejemplo, mucho del estado se está quemando en incendio o tenemos inundaciones en la parte del sur. So I want to take this opportunity to dedicate this presentation to a colleague and friend, Isabella Nash. We lost Isabella in April at a factory fire, and it's a great loss for us. Me gustaría dedicar esta charla, esta presentación a una amiga, una colega, Isabella Nash, de 46 años, que murió en mayo en un incendio en una fábrica. Y ha sido una tremenda pérdida para nosotros. So I had enormous respect for Isabella Uzi as a person of great character and also a very good firefighter. He tenido siempre mucho respeto por Isabella como colega, como persona y como su carácter de persona y también su profesionalidad como bombera. We almost lost a second firefighter, Leah. We managed to save her life, but she suffered some fairly significant burns. En el mismo incendio, por suerte se logró salvar a su colega, Leah, pero lamentablemente ha sufrido quemaduras muy graves. So the loss of Izzy was particularly emotional because almost 30 years ago, we lost two colleagues at a routine fire, nearly 30 years ago. La pérdida de Isabella, de Izzy, realmente es muy emocional porque lamentablemente hace
ya casi 30 años atrás perdimos a 2 colegas en un incendio de rutina, Herbie Fennell y Noel Watson, en el año 94. So later in the presentation, I'll tell you what impact that had on me personally and my journey to learn more about fire behavior. Y les voy a contar un poquito más tarde en la presentación qué impacto tuvo ese incendio en el 94 y la pérdida de estos colegas en lo que ha sido mi viaje por comprender y estudiar el comportamiento de incendios. Okay, so our colleagues in North America have a saying that says 200 years of tradition unimpeded by progress. Hay una frase en el servicio de bomberos que son 200 años de tradición que no han sido paradas por el progreso. And this, of course, it's a tongue-in-cheek statement, but there is an element of truth there. Por supuesto que es algo chistoso, ¿no es cierto? Pero hay una cierta verdad en el tema. So I want to go back in history a little bit and give you some examples of people that were ahead of their time, that were thinking outside the box. Me gustaría ir un poquito para atrás en el tiempo, ¿no es cierto? Mirando a gente que excepcional, que estaba pensando, por decirlo, fuera del marco, fuera de la caja. There are 2 gentlemen that really inspire me. One of them is James Braidwood, and the other one is Air Massey Shaw. And I have some quotes later on in my presentation which will indicate to you why I have such respect for them. Y 2 de las personas de las cuales tengo más respeto es James Braidwood y también Air Massey Shaw. Y voy a contar un poquito de por qué tengo ese respeto más tarde en la presentación. So I've done some research. I've looked back through history about what sort of research was done into firefighting and fire behavior, not from an industrial efficiency perspective, but just what happens when a dwelling or a factory burns. Y entonces he tratado de comprender qué tipo de investigaciones científicas se ha hecho en el tema de incendios, no de la parte industrial y de tener una combustión, sino que simplemente qué es lo que sucede cuando uno tiene un incendio en una casa o en una fábrica, ¿no es cierto? So the earliest research I can find that was well-funded and well-organized was around about 1925, and he was a fire engineer from Vienna. Y una de las cosas más tempranas históricamente que se puede encontrar de ciencia de incendios es del año 1995 de un ingeniero de Viena, de Austria. He did some really amazing research, and that data gave us knowledge about what we need to do to respond to fires. Y hizo realmente una investigación científica bastante impresionante, ¿no es cierto? Donde estaba coleccionando data, ¿no es cierto?, de qué es lo que debemos hacer, cosa de contrarrestar el desarrollo del incendio. And so as a result of the research from our Austrian colleague, it stimulated further research, and one of them was a chief officer from Belgium. A little bit later, there was another chief from Denmark that did similar scientific analysis. Y inspirado por este colega de Austria, hubieron otros que después vinieron, el jefe Fosselt Anderlecht de Bélgica y el jefe Folke de Dinamarca, que hicieron también experimentos bastante similares con mucha data bastante interesante. So what I found very interesting was that this scientific-based research was actually used as a foundation to improve the building codes, the organization of the fire service, and training and tactics.
Lo que yo encontré bastante interesante aquí es de que estas investigaciones que se hicieron en esos años se usó después para crear los códigos de construcción, para mejorar los códigos de construcción, para mejorar la organización del servicio de bomberos y también para implementar un cierto entrenamiento y tácticas. So this is a rare example of people actually saying, hey, what's happening from a firefighting perspective? Because prior to this, everything we knew about combustion was based around industry, about making things burn better and more efficiently. Y entonces, esto dio una vista bastante interesante para el servicio de bomberos, porque todo lo que se sabía hasta ese punto, o lo que se había hecho de investigaciones, era más bien para la parte industrial, de hacer la combustión mejor, una combustión más efectiva. And the next example that I can find is in the 1950s. And this research came from a fellow called Lloyd Lehman, who was an amazing fellow. Y una de las cosas más tempranas que también se encuentra aquí fueron el trabajo de Lloyd Lehman en los años 50. So along with Floyd Nelson and Keith Royer, they did some really amazing work with the university, the Iowa State University. Y también estaban Floyd Nelson y Keith Royer, que hicieron un trabajo con la Universidad de Iowa. So I try not to have heroes, but if I did, Lloyd Lehman would be one of them. No solo tener héroes, pero si tuviera héroes, dice Lloyd Lehman sería uno de ellos. So we've looked a little bit at the early history of our understanding of fire behavior, but we have to come to an understanding that something happened in the world in the mid-1970s that changed fire dynamics forever. Entonces, una manera de ver el tema es que tenemos que comprender lo que ha sucedido en el mundo alrededor de los años 70, ¿no es cierto? Que básicamente pone un antes y un después al tema. So we measure history by BC, before Christ, and AD, after Christ. Básicamente comparando con que históricamente lo que es antes de Cristo y después de Cristo. And in some ways, I draw a parallel. I talk about BP, before plastics, and AP, after plastics, because that changed our entire built environment. Y la paralela que yo hago es de hablar de lo que era entonces antes de plásticos y después de plásticos. So in the 1960s and early 1970s, everything was made from something that was once living, from wood or cotton or timber, etc. Y entonces ya en los años 60, principios de los años 70, la mayoría de los combustibles que teníamos en ese tiempo la mayoría eran hechos de materiales naturales. And these have a relatively low calorific value, between about 15 and 18 megajoules per kilogram. Que tiene un promedio de valor calorífico bastante, no tan alto, de entre 15 y 18 megajoules por kilo. But in the mid-1970s, we started to add materials, synthetic materials, into our built environment. Most of these were based on petrochemical products, and the calorific value is 2.5 to 3.5 times higher. Entonces el cambio ocurre en los años, alrededor del medio de los años 70, donde se empiezan entonces a usar mucho más materiales basados en petroquímicos, ¿no es cierto?, plásticos, que tienen una energía mucho más alta. So this brings us to the mid-1970s. So let's say we're going to go back in time into Sweden, 1975. Entonces esto nos lleva a Suecia, alrededor del mediados de los años 70. So there's this really crazy guy called Krista Giselson, who is looking at the textbooks and the training materials that they're using, and he's looking at what's happening in the changing environment, and he's saying, this doesn't add up.
Entonces tenemos a este ingeniero de incendios sueco, loco, que está leyendo el material, está mirando los libros que existen para bomberos y mirando lo que está pasando y dice, bueno, no, esto no concuerda, no concuerda para nada. So really, I believe that Krista Giselson was the first person in the world to realize that, hey, the fire in the 1960s is not the fire in the 1980s. Something radical has changed. Y se puede decir que Krista Giselson es la primera persona en el mundo que hace la realización de que el incendio de los años 60 no es el incendio de los años 80. Anyway, Krista's reanalysis was controversial, and it was not appreciated by the establishment. Y el análisis básicamente que hizo Krista Giselson en ese tiempo era bastante controversial y no fue para nada apreciado por el establecimiento, o sea, por los bomberos establecidos de ese tiempo. But this didn't stop Krista. And Krista had a following of a number of people that really admired his ability to think outside the square. And these people worked together with Krista to redefine some of their firefighting tactics. Pero a Krista eso no lo detuvo para nada. Krista tenía un grupo de gente a su alrededor, de mente analítica, con la motivación de tratar de entender qué es lo que es el incendio moderno. One of them was a fantastic young man called Mats Rosander, a young firefighter in the Stockholm Fire Department. And he would go to Krista and say, this fire behaves so different. My ears were burnt and it's just not working. Uno de ellos fue un joven bombero del Servicio de Bomberos de Estocolmo, Mats Rosander, que básicamente se acerca a Krista y le dice, estos incendios de ahora no se comportan como dicen los libros, etcétera, mucho más calor, básicamente con las orejas quemadas se fue a hablar con Krista sobre el tema. So Krista had some radical ideas, and together with his followers, they would try these ideas out in real structure fires. They literally had hundreds of buildings to burn. They tried all the different theories. Some of them were really good, some of them were not so good, but they found the ones that worked. Y junto con Krista, entonces, pusieron estas ideas radicales, estas técnicas radicales en prueba. Tenían a disposición cientos de casas reales, ¿no es cierto?, de edificios, estructuras reales para hacer las pruebas y probaron muchos métodos, y algunos que funcionaban, algunos que no funcionaban, y eligiendo y categorizando cuáles son las técnicas a seguir y cuáles eran las técnicas que funcionaban bien. So Krista was not prepared to compromise, and because his teaching was so radical, he was actually pushed out of the fire service. Y Kristen realmente no quería entrar en compromisos en lo que funcionaba, ¿no? Y debido a su posición sobre el tema, que en ese momento no fue aceptado muy bien, básicamente lo han echado o sacado del servicio de bomberos en ese tiempo. But during his time in the late 1970s, he had a massive impact on the next generation of fire service leaders. And one of them was Niels Bergström. Pero durante su tiempo en el servicio de bomberos tuvo una influencia gigante en lo que iba a ser la nueva generación de bomberos, inspirándolos, motivándolos, entre ellos Niels Bergström, Nisse. And as a result of that influence he had, 10 years later, these radical teachings are becoming normal, and they're being taught all over Sweden by the mid-1980s. Y entonces,
debido a esta influencia que ha tenido. Entonces, 10 años después, estas ideas radicales que Keister tenía con Mats, ¿no es cierto?, se están haciendo el estándar normal en los servicios de bomberos suecos. So the Swedish people are very modest. They don't go around saying, "Oh, look at us, we're doing something really special. Come and learn from us." They were very modest. La gente sueca realmente es bastante modesta, ¿no? En ningún momento ellos estaban diciendo, miren a nosotros lo que nosotros estamos haciendo, sino que todo lo contrario, era algo que se hacía internamente en Suecia sin pegarse en el pecho de ninguna manera. In the early 1990s, there were firefighters from different parts of the world going to Sweden for different research, and several of them looked at what they were doing with their training and their tactics and their techniques and said, "Hey, this is pretty special. We want to follow this lead." Entonces, en los principios de los años 90, varios bomberos y oficiales del Reino Unido viajan a Suecia debido a diferentes razones, diferentes estudios e investigaciones, y se dan cuenta de que Suecia está haciendo algo muy único, muy especial, y entonces dicen, bueno, a ver, parece que tenemos que examinar esto más en detalle y ver qué es lo que se está haciendo en Suecia. So one of those pioneers was a gentleman called John Taylor, who wrote 4 articles for the Institution of Fire Engineers Journal. And those articles were what captured my imagination and led me to desire to know more about what these crazy Swedish guys were doing. Y una de estas personas fue John Taylor, quien después de su viaje a Suecia escribe 4 artículos. Y fueron estos 4 artículos que él escribió que capturaron mi atención y me pusieron en el camino de tratar de entender qué es lo que están haciendo estos locos suecos. And so, as a result of Essex County Fire and Rescue Service and other pioneers, by 1996, what we now know as CFBT became a part of the national training curriculum for the UK Fire Service. Y como el resultado del acuerdo y la cooperación que había entre la Agencia de Servicios de Rescate sueco y el Servicio de Bomberos de Essex, alrededor de los 1996 se hace que el concepto de CFBT se hace parte del entrenamiento nacional del Reino Unido. So I was getting information about the benefit of this approach, and in 1994, as I mentioned before, we lost 2 of our colleagues at what was considered to be a routine fire. Estaba recibiendo diferente información en este tiempo y claro, justo en los años 90 hay una tragedia donde pierdo 2 colegas en un incendio en un vendedor de automóviles, ¿no es cierto?, de Honda, donde muere entonces el oficial Herbie Fennell y el bombero Noel Watson. What I found disappointing and disturbing was that nearly 2 years later, the coroner has an investigation, and he's unable to define the event that led to these 2 guys being rendered unconscious and knocked off their hose line. Lo que encontré triste y también así molesto fue que 2 años después de la investigación, tras la muerte de los bomberos, es que no se podía poner en punto la causa de qué es lo que había sucedido, lo que había causado, ¿no es cierto?, la muerte de estos 2 bomberos. At this stage, I thought that I had an understanding of what that phenomenon was, and I thought that
the Swedish approach could help us to prevent this from occurring again. So began a proposal, a crazy proposal to study in Sweden and England. Entonces, para esos momentos ya quizás tenía una noción de lo que podía haber causado la muerte de estos colegas y pensaba que quizás los métodos suecos podrían ser una ayuda en prevenir este tipo de accidentes. Y entonces hice el viaje a Inglaterra para aprender más sobre el tema. So 2 years later, I'm still working on my proposal. And then we have another serious incident where 2 firefighters were almost killed. Entonces, 2 años después, todavía estoy trabajando con la posibilidad de hacer el viaje, donde tenemos otra muerte trágica de un colega. So I decided that I had to stop working on my proposal, complete my proposal, and put it to our senior management. The proposal is for you to travel, just so I get what the proposal. Yeah. Okay. Entonces decidí que después de ese accidente de que tenía que terminar lo que va a ser la petición para el mando de mi institución, cosa de poder lograr hacer ese viaje y llegar a la fuente de este conocimiento. So my friends sort of laughed at me and said, Shan, you're a nice guy, but there's no way that the senior management are going to send an operational station officer on international research. But they were wrong. Mis colegas en ese tiempo se rieron de mí, me dijeron, Jan, ¿no es cierto? Sos una buena persona, un buen tipo, pero no hay manera en que el mando te envíe a ti al extranjero a hacer investigación en otro país. So in 1997, I did an intensive international study tour in Sweden and the United Kingdom, and was so privileged to see so many wonderful training complexes in both countries. Y por supuesto, ellos estaban erróneos, y así que en julio de 1997 emprendo en un estudio intensivo de 6 semanas, tanto en el Reino Unido como en Suecia, y he tenido la suerte de encontrarme con tanta gente motivante y con mucho conocimiento. So after them sending me across the world, I had a commitment. It took me 3 years to fulfill, and during this time, we developed a national curriculum and established the first programs in Australia. Entonces, después de este viaje, se establece un currículo nacional, ¿no es cierto?, de entrenamiento en Australia, en mi estado. So during this time, one of my greatest achievements was to convince my fire service to bring over my Swedish fire engineer tutor, Tommy Torling, and I worked with Tommy for a year developing our curriculum and our new training center. Y quizás uno de lo que considero uno de mis éxitos personales más grandes es de que en 1998 comienzo al mando de traer a mi mentor, a mi colega Tommy Turling de Uppsala, en Suecia, a que esté con nosotros todo un año, y con su ayuda terminar y producir el currículo nacional, el currículo del estado de Queensland. So it was 3 very intense years, and at the end of that, I just wanted to go back on shift, and I spent the next 23 years as a frontline operational crew commander. Entonces fueron 3 años muy intensivos. Después el año siguiente vuelvo a trabajar como comandante, vuelvo al trabajo operacional, ¿no es cierto?, como comandante del grupo por los siguientes 20 años. So around about 2003, a quite amazing journey.
started for me, and I was invited to present in different countries. And in the last 23 years, I have been a student and/or an instructor in 27 countries, believe it or not. Bueno, esto entonces, desde 2003 en adelante, recibo invitaciones de hacer presentaciones en otros países y tengo el placer de... How many countries again, if you don't mind, Shan? 27 last count, yeah. Does you have instructed in? So I've either been a student or an instructor or both. Y entonces he tenido la posibilidad de tanto o dar presentaciones o ser alumno en 27 países diferentes alrededor del mundo. So that's the journey that I've gone through. But something very special happened around about 2007, 2008. Y ese es el viaje entonces que yo he hecho, ¿no es cierto? Y estamos llegando ya alrededor del 2007, 2008. So the US government put forward enormous amounts of money to actually research what's happening in the modern built environment, how are fires behaving in our dwellings and our industrial complexes. Entonces, para ese entonces, ya llegando al 2007, 2008, el gobierno estadounidense está poniendo millones y millones de dólares en la investigación de las estrategias y tácticas para bomberos. And really, sorry. No, I'm good. And really, the outcomes have been absolutely amazing. And I encourage you to go to the UL Firefighter Safety Research Institute homepage. And I think many of the research programs have been translated into Spanish and some other languages. Y realmente lo que se ha sacado de estas investigaciones es realmente increíble. Les digo a todos que los aliento de que visiten la página de UL, del Instituto de Investigación para la seguridad del bombero. Can I just translate what you have on the slide, because I want to get y entre toda esta investigación, las enseñanzas de Giselson, el ingeniero sueco, son validadas. Mm-hmm. So, for some of the research was not a great surprise to us. We had never, in our culture, we were never into vent early, vent often, with the belief that it would improve conditions. Para nosotros, mucho de lo que salió de esta investigación realmente no fue nada nuevo o nada chocante. Nuestra cultura no era de ventilar temprano y ventilar mucho. This video was very profound for me because I joined the fire service in 1983. My understanding of fire behavior was based on the modern fire environment where it flashes over in 2.5 to 3 minutes. Este video es para mí muy profundo, de profundo interés para mí, porque yo entré en el servicio de bomberos en 1983 y los incendios que yo conocía, los incendios a los que yo respondía, era el incendio moderno, ¿no es cierto? El incendio con materiales modernos, donde hay flashover en pocos minutos y donde el impacto de la ventilación tiene un efecto bastante grande. Mm-hmm. And I was very confused about the North American approach to vent early, vent often, because conditions will improve, because that was not my experience. Y entonces la manera de trabajar estadounidense en ese momento me confundía mucho, porque ventilar temprano, ventilar bastante mucho, ¿no es cierto? No concurría con la experiencia personal que yo tenía sobre los incendios.
And then I saw this video. On the left-hand side, we have the legacy room, which is everything in this room comes from nature. It was once living, it was growing, it was cotton or whatever. Entonces, de aquí vi este video donde entonces la habitación de la izquierda es la habitación antigua, ¿no es cierto? Con materiales naturales, materiales como madera, como lana, ¿no es cierto? Todo natural. Uh-huh. On the right-hand side, we have the typical room that all of us would have experienced from at least the mid-1980s. And you can see this massive difference in how the fire is behaving. Y en la habitación de la derecha tenemos la habitación moderna que todos nosotros, la mayoría de nosotros ha experimentado como el incendio normal, ¿no es cierto?, ya de los años 80. So in the legacy room at 2.5 minutes, you could be asleep on the couch and you won't even know there's a fire in the room. Por ejemplo, en la habitación de la derecha uno puede estar acostado en el sofá y ni siquiera estar atento de que hay un incendio en la habitación. Estas grandes diferencias entre lo que es la habitación de la izquierda y la habitación de la derecha. So we're at the 3-minute mark in the modern room, and I'm certain that no one is going to be sleeping on the couch. By this stage, conditions are extreme and you will wake up and you'll get out or you will die. Y ya en la habitación moderna, ya pasando 3 minutos, ya estoy seguro de que nadie va a estar durmiendo en el sofá en la habitación, porque ya las condiciones son totalmente extremas. So we're just over 3 minutes now in this modern room. It's rolled over, we're progressing to flashover, and survivability is 0. Entonces en la habitación moderna ya ha pasado 3 minutos, ya tenemos, la habitación ya está pasado el rollover, donde después ya la habitación pasa a flashover y entra a un incendio totalmente desarrollado. This doesn't surprise me. This is my world since 1983. This is exactly how I expect fires to behave. En mi caso, y a nosotros basados en la manera en que nosotros comprendíamos incendios, eso a mí no me sorprende, porque eso es lo que estábamos acostumbrados a ver nosotros ya de los años 80. On the left-hand side, we see the typical room from the 1960s or 1970s. And the time it takes to flash over is astronomically. It's about 10 times longer. Y en la habitación de la izquierda, ¿no es cierto?, con estos materiales, ¿no es cierto?, típicos de los años 60, ¿no es cierto?, el tiempo que toma en que esta habitación entre en flashover es astronómico, o sea, son hasta veces 10 veces más tiempo que en la habitación moderna. This is the first time in my life that I finally understood that North American approach to vent early, vent often, because things will improve. In the 70s, they would have improved. But we've held on to this tradition. And, it's taken 50 years after the introduction of plastics to realize that vent early, vent often does not improve conditions. Entonces, viendo este video, fue quizás la primera vez que comprendí por qué la táctica de Estados Unidos de ventilar mucho y ventilar seguido daba sentido en el incendio de los años 70, ¿no es cierto? O de los años 60, de los años 70. El problema es de que 50 años después de la introducción de los plásticos como algo más común en las habitaciones, las tácticas para ese tipo de incendios ya no se pueden aplicar. So we need to respect tradition, but we also need to challenge the way that we've done things. And we have to question everything continually. Entonces, por supuesto, tenemos que respetar la tradición, pero también tenemos que desafiar, ¿no es cierto?, lo que es la tradición en el tiempo a evolucionar con las situaciones a las que nos estamos enfrentando hoy en día. So when I went to Sweden, I had 14 years
in the fire service. And I realized that all I was doing was responding in a routine or robotic fashion to every fire I went to. Pero entonces cuando yo fui a Suecia, lo que yo me di cuenta es de que todo lo que yo había estado haciendo hasta ese momento era responder de una manera mecánica, de una manera robótica, similar a todas las situaciones a las que me estaba enfrentando. So the knowledge I gained in Sweden gave me an opportunity to understand, look at the fire behavior indicators, understand what's happening, and then respond in a unique way to each fire. Entonces, basado en el conocimiento que yo estaba recibiendo en Suecia, es de que de repente, entonces ahora me da la habilidad de entender lo que está sucediendo y de evaluar lo que está pasando y adaptarme a la situación y responder de una manera apta para la situación. So what I observe in my travels around the world is that we're all very similar. We tend to use one tool 99% of the time, one tactic, and one technique. And these are usually based on what works well most of the time in every individual context. Y somos todos muy similares y entonces tenemos la tendencia a pensar en una herramienta, una táctica o una técnica y que quizás funcionen en muchos de los casos, pero que no van a funcionar en todos los casos. But if we understand fire behavior, we can recognize the fire behavior indicators, we can move beyond this routine robotic approach and develop the correct procedures for each individual fire. Entonces, comprendiendo el comportamiento de incendios, entonces yo puedo evaluar la situación mejor y puedo adaptarme a la situación mejor y puedo entonces poner los métodos necesarios para esa situación en vez de reaccionar de una manera mecánica o robótica o similar, idéntica a todos los incendios. Around about 1999, I'd been in the training department for nearly 3 years, but every couple of months I would go back on shift to maintain my operational competence and apply the theory in a practical way. Entonces, para el año 1998, ya estoy 3 años en el departamento de entrenamientos de Queensland, pero cada tanto tiempo tenía que volver al departamento de operacional para mantener, ¿no es cierto?, mi conocimiento operacional. Y al mismo tiempo tenía la oportunidad de poner en práctica, ¿no es cierto?, el conocimiento teórico, el conocimiento que se estaba dando en el entrenamiento en situaciones operacionales. So, while my knowledge of fire behavior had increased significantly, I found that I wasn't able to rapidly assess the fire behavior. So I went back and I tried to develop a very simple and fast system to allow me to recognize and respond rapidly. Y si bien mi conocimiento sobre el desarrollo, el comportamiento de incendio había aumentado drásticamente, lo que me estaba dando cuenta en casos operacionales de que me estaba costando mucho tiempo reconocer y poder evaluar la situación de una manera rápida. Entonces empecé a tratar de desarrollar un método de poder hacer esa evaluación y ese análisis, esa evaluación de una manera más simple y mucho más rápida que se pudiera implementar operacionalmente. So I developed this system of reading the fire. I put it out to respected colleagues around the world. And by 2002, I published my first paper on reading the fire. Entonces desarrollé el concepto de leer el incendio y básicamente lo puse ahí abiertamente al mundo y viendo las reacciones y was it 2003? Sorry?
2002 was the first published version of Reading the Fire. Y la primera publicación del artículo, ¿no es cierto?, de leer el incendio fue hecha entonces en el 2002. So what we're trying to do with Reading the Fire is make sense of something that's extremely complex in a very short time frame with very limited information under great stress. Entonces, lo que uno está tratando de hacer con el sistema de leer el incendio es agarrar bajo estrés, con muy poco tiempo, tratar de darle sentido a una información limitada. So I say it's like getting 300 pieces of a 1,000 piece jigsaw puzzle and then being asked to tell somebody, what is this creature? What is this animal that the jigsaw puzzle is built around? La analogía que hago es que como que te dieran 300 piezas de un puzzle, ¿no es cierto?, de 1000 piezas, y que te pregunten de que haga sentido de qué es de qué es el puzzle, ¿no es cierto?, cuál es la imagen que hay ahí detrás, pero solamente con información limitada. So the system I came up with was smoke, air, heat, flame. Entonces, el sistema que desarrollé inicialmente era de humo, aire, calor y llama. And as a result of the UL research and feedback from colleagues, I added 2 more parts of Reading the Fire. And these are contextual factors, such as the type of building and the environmental conditions, such as wind. Y como resultado de las respuestas y los comentarios que me han dado colegas internacionales, más la investigación que ha hecho UL, adherí 2 puntos más, que son los factores de la construcción del edificio y los factores del medio ambiente, que son factores contextuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, de qué tipo de edificio, para qué tipo de tamaño, para qué uso, etcétera, ¿no es cierto? So this has stood the test of time, and I'm very honored and very humbled that this method of rapid risk assessment is being taught in many, many parts of the world. It's part of standard curriculums in many, many countries. Y ha resultado así que este método ha pasado la prueba del tiempo, y tengo mucho orgullo y estoy muy humilde de que este método hoy se entrene en varios lugares del mundo. So time is marching on, and I think we need to close soon. So I'll go through the other slides quite quickly. Ok, nos está yendo un poquito el tiempo, así que voy a pasar esta presentación un poquito más rápido a los puntos de aquí. Something I try to teach my firefighters is tactical synergy. I try to teach them that in one toolbox, you have items that can affect the heat side of the triangle. Another toolbox, you have tools that will affect the oxygen or air side of the triangle. Entonces, algo que trato de enseñar a mis bomberos es lo que se llama la sinergia táctica. Básicamente pensar en lo que en una caja, por ejemplo, puedo tener herramientas que atacan la parte del calor del incendio, y en la otra caja puedo tener herramientas que atacan, por ejemplo, el oxígeno, la cantidad de oxígeno que recibe el incendio. And this could be as simple as closing a door, using a smoke blocker, or as complex as getting up on the roof and cutting a hole in the roof. Y esto puede ser tan simple como, por ejemplo, cerrar una puerta o poner un bloqueador de humo. O puede ser tan complejo como, por ejemplo, tener que subir al techo y hacer una ventilación vertical. Combining those air tools with cooling tools such as Cobra, fog nails, high pressure, small hose lines, big hose lines, etc., etc.
Y combinando esas tácticas de ventilación con, por ejemplo, enfriamiento que puede ser hecho, se puede hacer, por ejemplo, con los clavos de neblinas, con el cobra, con chorros sólidos, con chorros de neblina, con ataques transicionales, bueno. So if we can combine two or more sides of that triangle by using our toolbox, we can have a significantly greater impact on fire and have a greater success. Entonces, si podemos combinar los elementos de una caja y la otra, de enfriamiento y ventilación, antiventilación, podemos tener un impacto mucho más significante en el desarrollo del incendio. So the basic principles of tactical synergy are based around the principle of fast water, getting the hose line to the right place as quickly as possible. Entonces, uno de los principios de la sinergia táctica es de que hay que tener agua rápida, en el sentido de poder poner agua lo más rápido posible al incendio. Managing the airflow, identifying what openings are feeding the fire, what exhaust openings are venting the fire, and using that knowledge to your advantage. Manejar lo que es el flujo de aire, identificar cuáles son las entradas y las salidas, ¿no es cierto?, del flujo de aire. And then combining the air toolbox with the cooling toolbox. Y entonces de ahí combinar estas herramientas de enfriamiento y de ventilación. So, like I said, I'm running out of time, so I'll move through these very quickly, but lots of these slides talk about people that were well ahead of their time and recognize the importance of identifying the air track to the fire and the exhaust flow path and controlling it. Vamos a correr bastante rápido por estas imágenes, pero muchos de ellos hablan de que ha habido gente que históricamente ha reconocido estas tácticas, estos métodos, ya hace años atrás. And then we talk about ventilation tactics, and it's incredibly poorly understood. A lot of people want to talk about forced ventilation, such as positive pressure ventilation, but a lot of us really don't have a good understanding of natural ventilation principles. Y en el tema de ventilación táctica, can you keep the slide, please? To remember what you said. There you go. Thank you. Hablando de ventilación táctica, es importante, ¿no es cierto?, tratar de identificar cosas, y mucha gente quiere tener cursos sobre el tema, pero queremos, por ejemplo, comprender y poder efectuar ventilación por presión positiva, pero hay mucha gente que ni siquiera entiende lo que es la ventilación natural del incendio. So, in conclusion, what's the way forward? Entonces, en conclusión, ¿cuál es el camino hacia adelante? We need to respect tradition. Tradition is a beautiful thing, but we always must seek excellence in what we do. Por supuesto, tenemos que respetar la tradición, pero creo que es importante que siempre tenemos que buscar la excelencia. We need to get back to basics. We need to teach a solid foundation of understanding fire behavior and the skill of reading the fire. Tenemos que volver a lo que es básico, tenemos que enseñar lo que es básico, que es entender el comportamiento de un incendio moderno y la habilidad de poder leer el incendio. I just want to leave you with one thought. There's a beautiful concept that comes from Japan. It's called Kaizen. Me gustaría dejarles con un pensamiento que es una bella filosofía de la cultura japonesa, que se llama Kaizen. So Kai means change, Zen means good. Kai significa cambio y Zen significa bueno. This principle of Kaizen is about gradual and continual improvement. El principio de esta filosofía es de un cambio constante
y gradual, ¿no es cierto?, para lo mejor. So after World War II, Japan was in ruins. It was an economic disaster. But the principles applied then allowed them to become one of the world's great economies. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón está en un estado económico básicamente colapsado, y es base a esta filosofía Kaizen es lo que hace que se ha hecho una economía mundial. So it's a recognition that, while great breakthroughs and massive advancements are wonderful, there's also enormous power in small, gradual, and continual changes towards excellence. Y si bien, por supuesto, pueden haber avances grandes, radicales, en cambios gigantes, hay que reconocer la fuerza de lo que son los pasos y graduales, ¿no es cierto?, y continuos, los pasos pequeños, graduales y continuos para la mejora. And I challenge everyone, question everything, question everyone. Don't believe anything I say because I'm some sort of guru. Ask questions. Be prepared to challenge existing knowledge. Entonces el desafío que les doy es de que tienen que tirar preguntas, tienen que cuestionar todo, no tienen que aceptar las cosas que se digan. Por ejemplo, de mi parte, no porque quizás se me ha puesto como un estado de gurú, sino que es tratar de cuestionar y de implementar, ¿no es cierto?, el conocimiento que uno tiene. Question everything. Gracias, muchas gracias, amigos. Muchas gracias y ¿qué decís, Tito? Bueno, muchísimas gracias a Shan. Realmente siento que para la Hermandad de Bomberos, para la asociación que yo represento, hoy hemos alcanzado un logro que para mí era muy difícil, tener a un profesional del nivel de Shan conectado, y gracias a vos y a tu esfuerzo en la traducción, a pesar de la agenda apretada que tienen ahí en Croacia, pudimos llevar esta transmisión en vivo a todos los seguidores de la Hermandad de Bomberos. Roy, dejo, si quieren, para que se despidan y digan unas palabras de saludo a la gente que me está siguiendo en vivo. So Tito thanks us very, very much. He knows that we are currently between courses and starting another one, busy, long days. So thanks us for taking the time and making this possible. Entonces, una pregunta, Tito, ¿no querés ningún tipo de preguntas, nada, consultas o algo, nada que quieras tomar? Porque tenemos unos minutos, si quieres, chiquititos, un par de preguntas nomás o algo así, o lo dejamos acá. Sí, como ustedes quieran. Realmente tenemos consultas que nos hicieron en la clínica también, que después yo le voy a hacer llegar a Shan para que nos pueda responder. Creo que se extendió como media hora más allá de lo pactado, y sé realmente el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Tuvimos gente que nos siguió desde Argentina, desde México. Shimon estuvo conectado siguiéndonos, así que, como te digo, para mí el logro en sí es haber tenido a Shan conectado con la Hermandad de Bomberos, saliendo en vivo a través de Facebook y de YouTube, que es algo que soñaba y me parecía muy difícil de alcanzar. Quiero dejarlo libre a Shan para que pueda descansar, y a vos también. Y de nuevo, Roy, agradecerte el esfuerzo de haber hecho la traducción simultánea. Sin vos esto no sería posible. Okay, so there are a few questions that comes from the previous talk, Shan. Tito's gonna make sure that you get them, as well. But he really wants, he feels he doesn't want to bother us more. It's late here. So any final words, Shan, as a goodbye, and we will go log off after that. Look,
I have enormous respect for my colleagues in South America. I know that you're doing a very difficult job with limited resources. I deeply admire the courage and dedication that you have. And I say this is not the end. Let's keep in contact. Let's do more stuff in the future. I'm really passionate about sharing knowledge. So please, don't be strangers. Shan dice que tiene un gran respeto por la vocación, del bombero voluntario, del bombero sudamericano. Dice básicamente, está diciendo que esto no sea la última vez, sigamos teniendo contacto, hagamos más cosas, presentemos más cosas online, así que ya sé que Tito lo vas a tomar la palabra ya y yo voy a estar involucrado ahí. Está bien. Ok, Shan. Sabes que voy a aprovechar la oportunidad y, de nuevo, por favor, ya que estás ahí en Croacia y vas a estar con él, espero puedas transmitirle un poco del trabajo que hace la Hermandad de Bomberos, que vos conocés muy bien, el esfuerzo con el que lo hacemos y la admiración que tengo yo y mis instructores por Shan Raffel, lo que ha significado en nuestras carreras y es un mentor para todos nosotros. Así que espero que, ya que estás ahí y puedes transmitírselo, lo hagas, te lo pido como un favor personal. Y Roy, si querés despedirte de la gente, vos también, cuando quieras, y ya los dejo tranquilos. Voy a traducir esta última parte y ya me despido. Okay, Shan, so part that I didn't translate before and was repeated again now, it's Tito saying that he's very humble to be able to have you just here, you know, and keeping you late, keeping us both a little late here. A great show of admiration for you, for your work. He also wants me to explain a little to you more in detail what the Brotherhood did, but I've already done that, so I think you understand what this is all about. He's going to take you on your word, of course, of future presentations, future courses. Let's do it. And I'm going to say my goodbyes as well, so we could go with this. Muchas gracias a todos, gracias Tito por tenernos aquí. Espero que haya sido interesante. Pueden contactarse con vos, Tito, pueden contactarse conmigo, con Shan directamente, ¿no es cierto? Shan, por ejemplo, ahora estamos haciendo algo único, primera vez que está haciendo Shan un curso bilingüal acá en Croacia, con gente de España, con gente de otros países, etc. Así que la oportunidad, lamentablemente el anuncio fue un poquito corto de plazo, ¿no es cierto? Pero bueno, para el futuro ya se va a ver otras oportunidades también. Así que buenas noches a todos, ya son las 12 de la noche acá. Tenemos una mañana temprano nosotros dos, así que lo voy a dejar acá. Okay, Shan, let's say good night and goodbye to Tito as well. Salute and adios, amigos. Chau, chau. Un abrazo. Saludos, Roy. Suerte. Chao, chao. Bueno, voy a aprovechar que nos quedamos un ratito acá conectados. Voy poniendo un poco los comentarios que me llegan a través de YouTube, sobre todo, y de Facebook, gente que nos sigue. No sé cómo explicarles la sensación que tengo. O sea, yo hace muchos años que sigo el trabajo de Shan, que admiro el trabajo que hace y ha sido realmente una persona que es un referente, no solo para mí, para los instructores de la Hermandad de Bomberos también. Y en muchos casos he comprendido algunas cosas de Shan Raffel a través de mis instructores, como el Biogindere, que me ha explicado varias cosas y me ha alcanzado trabajos de él que desconocía. Siento que alcanzamos como un objetivo que para mí era muy difícil alcanzar. Sin Roy esto hubiese sido realmente imposible. Ellos están con una agenda muy apretada en Croacia, están llevando adelante el curso de instructores de CFBT. Cuando hicimos el curso en Bariloche en abril, tomamos un poco el formato que tiene Shan.
Elvio hace un trabajo increíble y es un instructor impresionante, y cuando vi el curso que tenía para ofrecer, vi que tenía muchas cosas tomadas de ahí también, y la verdad que pudimos llevar un curso increíble. Me imagino lo que debe ser hacer un curso con Shan Raffel como alumno. Así que recomiendo que en los futuros cursos que él publique, vamos a estar difundiéndolos también, puedan participar los que puedan viajar y cubrir ese costo. Realmente es dinero muy bien invertido y van a llevar conocimientos a su país, a su región, que de otra manera serían muy difíciles de alcanzar. Pudimos tener a Shan en una clínica cerrada que duró 1 hora, después lo sacamos en vivo acá a través de Facebook y de YouTube. Y bueno, realmente tenemos mucho material que vamos a utilizar después para subirlo a nuestras plataformas, material que siento que vale muchísimo. De nuevo, un gracias enorme a Shan, a Roy, a todos los que nos siguieron en vivo. Les pido disculpas si cometimos algún error, si la transmisión tuvo algún error. A veces no es fácil estar de este lado, organizar esto, y venimos con una charla técnica y con una clínica prácticamente una vez por semana. Vamos a estar conectados la semana que viene también desde Chile con Cristian Fiegeris, con una clínica y con una charla técnica con el mismo formato que va a tratar sobre RIT. Así que bueno, me comprometo a hacer este tipo de transmisiones en vivo cada vez más seguido para no perder la costumbre, que se sigan conectando con nosotros, porque es una enorme alegría tenerlos del otro lado, ver los comentarios, el agradecimiento y tener gente como Shan Raffel, como Shimon, que estuvo conectado, Eduardo Benítez, instructor nuestro desde la Patagonia. Increíble, ¿no? Una semana estuvimos desde la Patagonia, otra semana desde Polonia, hoy desde Croacia y la semana que viene desde Valdivia en Chile. Así que bueno, para seguir adelante con nuestros instructores, hay un montón de especialistas para mostrar y llevar hasta ustedes. Un fuerte abrazo. Espero hayan podido disfrutar de esta charla técnica a través de nuestras plataformas. Si nos estamos viendo la semana que viene, los espero, por favor. Espero que se inscriban a la clínica de Cristian Fiegeris y que se conecten a la hora pactada a través de estas plataformas nuevamente para poder presenciar la charla técnica. Un fuerte abrazo y nos vemos.